Amado, abre tu espíritu porque esta palabra no viene a informarte, sino a reprogramarte desde la raíz de tu propósito. Hay códigos que el tiempo escondió, y uno de ellos está en una sola línea de proverbios que ha sido repetida, cantada, memorizada, pero no comprendida. La bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Esa frase contiene un mapa de energía divina que gobierna el flujo de toda riqueza legítima. El verbo enriquece, en su hebreo original, ashar, no significa solo obtener bienes, sino avanzar, progresar, expandir la realidad hasta que la plenitud sea visible. No se trata de dinero, sino de un movimiento interior que luego se traduce en abundancia externa. La bendición es una atmósfera viva que se adhiere al alma, transforma la mente y empuja los resultados hacia el propósito. El Espíritu Santo no bendice objetos, bendice procesos, decisiones, personas, y a través de ellas activa lo que estaba detenido. Hoy, a través de este mensaje, vamos a abrir los 5 principios que activan esta riqueza sin tristeza, la prosperidad sin peso, la abundancia que no duele, el éxito que no roba paz. Prepárate para caminar en un diseño celestial donde Dios no solo te da, sino que te enseña a retener, multiplicar y transferir. Si este mensaje ya está encendiendo algo en ti, da like ahora, suscríbete y comparte esta palabra, porque la revelación que viene no solo llenará tu mente, sino tu cuenta espiritual de propósito y favor. Cuando el sabio escribió, "La bendición del Señor es la que enriquece", estaba descifrando una ley espiritual que precede toda economía humana. La palabra beraká, traducida como bendición, proviene de la raíz barak, que significa descender poder, transferir virtud, cargar de energía creadora. La bendición no es un deseo ni una frase bonita, es una descarga espiritual que transforma un espacio, un cuerpo, un negocio o una familia en tierra fértil. Es la intervención invisible de Dios sobre lo que parecía común, otorgándole capacidad de multiplicación. Esa es la razón por la que Abraham prosperaba en cualquier lugar. La bendición lo acompañaba como una atmósfera portátil. La beraká convierte la imposibilidad en germen de milagro, la escasez en semilla de abundancia, el desierto en campo productivo. Donde esa frecuencia divina opera, todo lo muerto comienza a generar vida, y lo pequeño empieza a expandirse más allá de lo lógico. La bendición es la energía de Dios personalizada en ti. No necesita permiso del entorno, no consulta el clima, no depende de la economía global. Su naturaleza es multiplicar. Por eso, cuando el texto dice que enriquece, no habla de casualidad, sino de una ley interna de aumento que actúa en quien la porta. La bendición es una fuerza generadora que no solo produce bienes, sino que abre caminos, convoca aliados y magnetiza oportunidades, porque es la expresión misma del favor divino en movimiento. La mayoría de las personas busca el dinero y luego pide la bendición, pero el orden bíblico es exactamente el contrario. Primero la bendición, después el resultado. La bendición es el código raíz, el software del alma que gobierna la materia. Cuando Dios bendijo a Adán, a Abraham o a Jacob, no les entregó monedas, les otorgó palabras. Cada palabra pronunciada por Dios lleva un diseño energético que activa un destino. Sé fructífero, multiplica, domina. No fueron promesas vagas, fueron decretos creativos que se incrustaron en la conciencia de quienes los recibieron, programándolos para prosperar en cualquier circunstancia. Esa programación sigue vigente en el linaje de la fe. Cada vez que un creyente decide alinear sus palabras con la palabra divina, revive el mismo circuito de expansión. Por eso, no basta con creer en la prosperidad. Hay que declarar la bendición como quien enciende un motor espiritual. La boca es el altar donde se libera la economía del cielo. Si tus palabras portan temor, atraerás bloqueo.
Si tus palabras portan gratitud y visión, atraerás provisión. La bendición es energía que se activa en la voz, en la intención y en la obediencia. Dios no bendice ideas sin acción, ni manos sin propósito. Cuando la acción se alinea con la intención y la fe, el cielo se abre, y la veracá comienza a operar como un río que arrastra todo estancamiento y lo transforma en productividad divina. Entender la bendición como fuerza generadora cambia toda la relación con el trabajo, el dinero y los resultados. No trabajas para ser bendecido, trabajas porque ya lo eres. La bendición te coloca en ventaja espiritual antes de empezar. Es el combustible invisible que sostiene tus pasos cuando los recursos visibles aún no aparecen. Y aquí se revela uno de los secretos más poderosos de la prosperidad. El Espíritu Santo no deposita la bendición sobre estructuras vacías, sino sobre propósitos vivos. El que camina en obediencia, aunque empiece pequeño, camina con atmósfera de crecimiento. La veracá reorganiza las conexiones, inspira ideas, te impulsa a mover lo correcto en el momento exacto. No hay casualidad en la vida de un bendecido, hay sincronía divina. Todo lo que parecía pérdida se convierte en semilla, todo lo que parecía error se transforma en plataforma. Cuando esta fuerza se activa, incluso el enemigo termina colaborando con tu destino, porque la bendición tiene un mandato superior. Ella sabe a dónde debe llevarte y nada puede detenerla. Por eso, no busques acumular fortuna, busca mantener la atmósfera. Cuida la gratitud, protege la pureza de tus intenciones, declara continuamente la bondad de Dios sobre tus procesos y verás cómo lo invisible comienza a organizar lo visible. La bendición es un sistema operativo celestial que no se apaga, se alimenta de tu fe, de tu obediencia y de tu constancia. Cuando caminas en ese diseño, no solo produces riqueza, te conviertes en fuente, y donde tú llegas, llega la multiplicación. Si el primer principio te enseña que la bendición es una fuerza generadora, este segundo te revela su dirección. Toda bendición procede de una fuente, y el mayor error del ser humano es confundir el canal con la fuente. Los canales cambian, las fuentes permanecen. En la economía divina, la provisión visible nunca fue el origen, sino el reflejo de un flujo invisible. Por eso, Proverbios 10:22 no dice que el trabajo enriquece, ni que el talento enriquece, sino que la bendición, la expresión directa de Dios, es la que enriquece. El sabio entendió que mientras el hombre adora el resultado, el espiritual honra la causa. En hebreo, bendición y fuente comparten una raíz conceptual que implica flujo continuo, descenso perpetuo. Cuando el alma reconoce a Dios como la fuente suprema, comienza a experimentar una libertad radical respecto a la materia, porque deja de temer la pérdida. El dinero puede ir y venir, pero la fuente nunca se agota. Esa es la razón por la que los patriarcas prosperaban en cualquier territorio. Su conexión no era geográfica, era espiritual. Donde había altar, había provisión. Donde había honra, había flujo. El secreto del altar es que une cielo y tierra, creando un punto de intercambio donde la voluntad divina se traduce en abundancia física. Y en este tiempo, tu altar ya no es de piedra, es tu conciencia. Cada vez que reconoces a Dios antes de actuar, estás construyendo un altar mental donde la bendición desciende. Este principio no solo se trata de reconocer, sino de practicar la prioridad de la fuente en cada decisión. Antes de firmar, agradecer. Antes de recibir, bendecir. Antes de gastar, preguntar. Este hábito espiritual te alinea con la economía del cielo, donde todo recurso es asignado con propósito. Dios no multiplica por accidente, multiplica por intención. Cuando el creyente honra la fuente,
Todo lo que toca se convierte en instrumento de propósito. Por eso, la gente de mentalidad divina no ve el diezmo o la ofrenda como obligación, sino como tecnología espiritual. No es transacción, es transferencia de confianza. El acto de devolver parte al Creador no es un pago, es una declaración. Tú eres la fuente, yo soy el canal. Esa conciencia activa la ley de flujo. En el mundo físico, la retención produce acumulación. En el mundo espiritual, la retención produce bloqueo. Cuanto más das, más espacio liberas para recibir. No se trata de matemática, se trata de frecuencia. La bendición no circula donde hay miedo, sino donde hay honra. Cuando una persona empieza a ver a Dios en cada oportunidad, negocio o talento, transforma su entorno en campo fértil. Ya no compite, coopera con el Creador. Y en esa cooperación, la vida se vuelve abundancia sin lucha. La fuente empieza a manifestarse en todo lo que hace, y lo ordinario se convierte en extraordinario. La mente que honra la fuente se vuelve magnética para la abundancia, porque refleja el carácter de aquel que nunca escasea. El principio de la fuente también sana la raíz de toda escasez, la desconexión interior. Muchos oran por prosperidad mientras están mentalmente fragmentados. Dicen, Dios proveerá, pero viven planificando sin Él. La desconexión entre fe y acción crea ruido espiritual que impide el flujo. Por eso Jesús enseñó que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, porque solo el que está alineado con la fuente recibe sin resistencia. En términos espirituales, reconocer la fuente es entrar en sincronía con la intención divina. Todo lo que posees deja de ser posesión y se convierte en instrumento de misión. El dinero, las ideas, el tiempo, incluso el cuerpo, se vuelven canales del propósito eterno. La persona que honra la fuente nunca se seca, porque cada día renueva su conexión. Así como un río no se preocupa por su caudal mientras permanezca unido a su manantial, así el alma conectada a Dios no teme la sequía. La verdadera prosperidad no consiste en cuántos recursos tienes, sino en qué tan alineado estás con la fuente que los origina. Cuando vives desde esa conciencia, cada día se convierte en una oportunidad para administrar lo divino. Tu trabajo se transforma en adoración, tus decisiones en oración, tus resultados en testimonio. Y mientras otros se agotan persiguiendo resultados, tú simplemente fluyes, porque sabes que no dependes de lo que ves, sino de quién te sostiene. Esa es la diferencia entre tener ingresos y tener bendición. Uno depende del esfuerzo humano, el otro depende del vínculo inquebrantable con la fuente eterna. Hay una joya escondida en la segunda mitad de Proverbios 10:22, y él no añade tristeza con ella. El sabio está revelando un principio que contradice la lógica del mundo. En el sistema divino, la prosperidad no es acompañada por ansiedad, fatiga ni temor a perder lo ganado. La tristeza a la que se refiere el texto no es una emoción, es una energía de desgaste que se instala cuando la abundancia no tiene propósito. Cuando la bendición viene de Dios, viene completa, viene equilibrada, viene con descanso interno. Esto significa que el alma bendecida no compite, no corre, no se desespera, fluye. La raíz hebrea de añadir, yasap, significa acumular peso, incrementar carga. Y el sabio dice que Dios no incrementa peso cuando bendice. Es decir, su prosperidad no oprime, libera. El mundo enseña que para ser exitoso hay que sacrificar paz, tiempo, relaciones, salud. El reino enseña que el éxito sin paz no proviene del cielo. El gozo es la señal de la bendición auténtica. Cuando Dios enriquece, lo hace de tal manera que el corazón se ensancha en gratitud y no se contrae en preocupación. José, siendo gobernador de Egipto, no fue esclavo de su éxito. Usó su posición para salvar vidas. Ruth,
recogiendo espigas, no se amargó por su aparente pobreza, celebró la fidelidad divina y atrajo a Booz. El gozo no depende del nivel económico, sino de la frecuencia espiritual que habita el corazón. Donde hay gozo, hay expansión. Donde hay tristeza, hay contracción. El gozo es el lenguaje del cielo que confirma que la bendición está en su diseño correcto. La tristeza que Dios no añade es también el fruto del control humano. Cuando el ser humano intenta producir con su fuerza lo que solo puede venir por gracia, inevitablemente genera cansancio. La ansiedad financiera no proviene de la falta de recursos, sino de la falta de fe. Muchos están rodeados de oportunidades, pero su mente está atrapada en el miedo de perderlas. El gozo rompe ese ciclo, porque el gozo no es emoción, es confianza celebrada. Cada vez que sonríes por lo que aún no ha ocurrido, estás activando el principio de la bendición sin tristeza. En los planos espirituales, el gozo tiene frecuencia creativa. Atrae coincidencias, inspira soluciones, conecta caminos. El gozo es la llave de los portales invisibles donde las bendiciones se materializan. Por eso, los profetas danzaban antes de ver la victoria. Por eso, Pablo y Silas cantaban antes de ser liberados. El gozo abre las puertas que la tristeza cerró. No se trata de ignorar los problemas, sino de celebrar la presencia del Dios que ya los resolvió. Cuando un creyente aprende a mantenerse en gozo mientras avanza en su propósito, se convierte en imán de provisión. El cielo responde a la frecuencia de la alabanza, no al tono de la queja. Dios habita donde hay gratitud, no donde hay frustración. Y aquí está el secreto más grande. Cada vez que agradeces por algo que aún no tienes, la realidad comienza a reordenarse para entregártelo. Esa es la economía emocional del reino. Quien celebra antes, cosecha primero. El principio del gozo sin tristeza también redefine el concepto de trabajo. No trabajas para sobrevivir, trabajas para expandir la alegría divina sobre la tierra. El gozo es combustible espiritual, el aceite que mantiene en movimiento los engranajes de la prosperidad. Cuando haces lo que amas con conciencia de propósito, cada acción se vuelve adoración. El sudor deja de ser maldición y se convierte en semilla. El cansancio físico pierde su peso cuando el alma está en reposo. Por eso los que viven en gozo no se agotan, se renuevan. Jesús dijo que su yugo es fácil y su carga ligera, porque su misión fluía en la armonía del gozo divino. La tristeza seca el espíritu y desvincula la energía creadora. El gozo, en cambio, es agua viva que mantiene fértil el campo del alma. Este principio no promete ausencia de desafíos, sino plenitud en medio de ellos. La verdadera bendición no se mide por ausencia de problemas, sino por la presencia constante de paz. Si el proceso te roba el gozo, revisa si sigues conectado a la fuente. Si tu prosperidad te aleja del descanso interior, no viene del cielo. Dios nunca entrega una bendición que esclaviza, solo entrega aquellas que liberan. Por eso, el creyente que aprende a sostener el gozo en todo momento sostiene el flujo de abundancia. El gozo no es el resultado final, es el motor que mueve todo el proceso. Cuando lo activas, el cielo y la tierra cooperan contigo y tu vida se convierte en testimonio visible de que la bendición del Señor verdaderamente enriquece sin añadir tristeza. Cada vez que la Escritura menciona la palabra enriquecer, hay implícito un verbo de acción. En el pensamiento hebreo no existe prosperidad estática. Todo lo bendecido se mueve, todo lo fructífero se expande. El estancamiento es el síntoma visible de una desconexión espiritual. Por eso, el principio del movimiento es esencial para mantener la bendición activa. La raíz ashar, que traduce enriquecer, también significa avanzar, marchar, progresar, extender los límites.
La bendición no fue diseñada para permanecer en reposo, sino para manifestarse en expansión constante. Cuando Dios entrega recursos, talentos o visiones, no espera que sean conservados con miedo, sino multiplicados con fe. El siervo que escondió su talento no fue reprendido por perderlo, sino por no moverlo. En el reino, la inacción es infidelidad. La bendición sin movimiento se convierte en peso. Por eso, muchos sienten que su prosperidad se enfría, no porque el cielo se haya cerrado, sino porque dejaron de avanzar. Dios nunca bendice un pasado, siempre bendice un movimiento. Mientras te mueves, Él provee. Mientras caminas, Él revela. Mientras decides, Él confirma. No existe administración sin desplazamiento, ni multiplicación sin riesgo. El movimiento es la prueba de que crees. Cuando actúas, la fe se traduce en energía, y esa energía organiza la realidad a tu favor. La prosperidad no se encuentra esperando, se encuentra caminando. Sin embargo, el movimiento sin administración es como un río sin cauce, se desborda y destruye. Por eso, la bendición necesita estructura. Dios no derrama abundancia donde no hay orden. Desde el Génesis, la tierra fue bendecida después de ser separada, clasificada y organizada. El orden precede la multiplicación. Muchos oran por más, pero no administran bien lo que ya tienen. El principio de la administración es profundamente espiritual, porque refleja el carácter del Creador. Disciplina, claridad y propósito. El Espíritu Santo no solo inspira, también organiza. Cuando el creyente comprende que su economía es un altar, empieza a tratar cada decisión financiera como un acto de adoración. No hay dinero profano, hay administración sagrada. Cada gasto es una siembra, cada inversión es un testimonio. La administración espiritual no busca acumular, busca asignar correctamente. El dinero en tus manos no es tuyo, es una herramienta del reino. Y cuando administras con sabiduría, la bendición se multiplica porque reconoce que puede confiar en ti. Así como José administró los recursos de Egipto con visión profética, tú estás llamado a gestionar tus recursos con propósito divino. Dios no multiplica por azar, multiplica por diseño. El creyente que estructura sus finanzas bajo principios de propósito nunca teme el mañana, porque su planificación está cubierta por la presencia. El principio del movimiento y la administración revela el corazón maduro de la prosperidad, moverse por fe, pero planificar con sabiduría. Ambos son los dos pulmones del mismo cuerpo espiritual. Quien se mueve sin orden, desperdicia. Quien administra sin fe, se limita. La perfecta bendición combina impulso celestial con responsabilidad humana. Cada paso que das con dirección divina genera un campo de favor a tu alrededor. En ese campo, las ideas se aceleran, los recursos fluyen y las puertas se abren con exactitud matemática. No porque tú las abras, sino porque la energía de la obediencia las atrae. La administración espiritual también incluye el manejo del tiempo, de las emociones, de la energía. Una mente saturada no puede oír a Dios. Un cuerpo agotado no puede servirle. Un corazón confundido no puede multiplicar. El movimiento bendecido no es frenético, es rítmico. Sigue el compás del Espíritu. El orden divino no limita, potencia. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en saber exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Cuando el creyente integra movimiento y administración, entra en una fase donde la bendición se vuelve sostenible. La abundancia deja de ser un evento y se convierte en un estado. Y entonces sucede el milagro del flujo. Lo que sale regresa, lo que das vuelve multiplicado. Lo que siembras se expande más allá de tu control. Esa es la dinámica del reino.
moverse con propósito, administrar con excelencia y permitir que Dios sea el socio mayoritario en cada decisión. En la mente divina, la prosperidad no termina en quien la recibe, sino que continúa en quienes la heredan. El verdadero propósito de la bendición no es acumular, sino transferir. Dios no solo piensa en el hoy, sino en el linaje. Por eso, el quinto principio es el principio del legado y la multiplicación. El sabio entendió que la bendición del Señor no se mide por lo que tienes, sino por lo que dejas. En el idioma hebreo, la palabra para bendecir también implica transmitir, extender, perpetuar. Cada vez que Dios bendice, lo hace pensando en generaciones. Abraham no fue prosperado para disfrutar únicamente, sino para establecer una nación. David no acumuló riquezas para sí, sino para financiar el templo que su hijo construiría. La verdadera bendición tiene visión generacional. Cuando un creyente se conecta con este principio, entiende que todo recurso material o espiritual que Dios le da es semilla de un futuro legado. No se trata solo de dinero, sino de mentalidades, principios, hábitos, sabiduría. Lo más valioso que puedes transferir a tus descendientes no es oro, sino el conocimiento de la fuente. Si dejas bienes sin dejar principios, heredas peso. Si dejas principios, aunque no haya bienes, heredas libertad. Dios llama bienaventurado al hombre que deja un legado, no porque sea rico, sino porque entendió que la prosperidad se vuelve eterna cuando se comparte. El principio del legado activa la ley de multiplicación. Todo lo que se comparte se multiplica. Todo lo que se retiene se marchita. La bendición de Dios está diseñada para reproducirse, no para estancarse. Por eso, el reino opera bajo la lógica de la siembra. La semilla más pequeña, cuando es puesta en tierra fértil, contiene el poder de producir 100 veces más. Ese poder está dentro de ti. La mentalidad del legado te enseña a sembrar incluso cuando no ves fruto, porque sabes que tu cosecha será herencia para otros. José sembró perdón en sus hermanos y cosechó reconciliación para toda una nación. Moisés sembró obediencia y cosechó libertad para generaciones enteras. Jesús sembró su vida y cosechó humanidad redimida. La multiplicación divina no depende de cantidad, depende de intención. Una palabra correcta, una enseñanza, una decisión de fe pueden multiplicar el propósito en miles. La herencia espiritual es más poderosa que cualquier inversión financiera. La persona que transmite fe, visión y sabiduría asegura que su linaje no dependerá de los sistemas del mundo, sino del favor de Dios. Multiplicar es el acto supremo de confianza. Reconocer que lo que posees no es tuyo, sino parte de un flujo eterno que te atraviesa. Cuando das, te conviertes en canal. Cuando enseñas, te conviertes en fuente. Cuando bendices, te vuelves prolongación de la voz divina sobre la tierra. Esa es la verdadera multiplicación. Ser la extensión consciente de Dios en acción. El principio del legado y la multiplicación culmina con una responsabilidad: cuidar el fuego para que nunca se apague. La bendición requiere mantenimiento espiritual. Cada generación debe alimentar el altar que sus padres encendieron. La prosperidad no es automática, es heredada y activada por obediencia continua. Si una generación se desconecta, la herencia se diluye, pero si permanece en el pacto, el favor se incrementa. Así, el legado no es solo recibir lo que otros sembraron, sino expandirlo. David entregó recursos, pero Salomón añadió sabiduría. Abraham abrió caminos, pero Isaac cavó nuevos pozos. Cada generación tiene la tarea de ampliar la frontera de la bendición. Por eso, este principio demanda visión. No puedes pensar solo en tu éxito, sino en el impacto que dejarás. Tu legado no se mide por los aplausos que recibes, sino por los frutos que permanecen después de ti.
Multiplicar no es solo producir más, es dejar más propósito en el mundo de lo que encontraste. Cada palabra, cada acto de fe, cada gesto de generosidad se inscribe en la memoria espiritual de la humanidad. Cuando entiendes que la bendición del Señor busca trascendencia, ya no trabajas por necesidad, trabajas por legado, y ese legado no muere, porque pertenece al reino. La multiplicación eterna es el sello de quienes comprendieron que la prosperidad no es destino, es continuidad. Lo que hoy siembras con fe florecerá en los días de tus hijos, y ellos recogerán lo que tu obediencia plantó. Así, tu vida se convierte en una profecía viva de abundancia, y el nombre de Dios se perpetúa a través de tus generaciones. Hemos recorrido los 5 principios divinos escondidos en una sola línea del sabio: la fuerza generadora de la bendición, la prioridad de la fuente, el poder del gozo sin tristeza, el movimiento con administración y el legado multiplicador. Juntos forman el mapa completo de la prosperidad integral. No son teorías, son llaves de manifestación que operan desde el espíritu hacia la materia. Quien las activa conscientemente se convierte en una extensión de la mente creadora de Dios sobre la tierra. Este mensaje no vino a ofrecerte motivación pasajera, sino revelación eterna, porque cuando entiendes que la bendición no es un objeto, sino una atmósfera, aprendes a mantenerla viva. Cuando reconoces la fuente, ya no temes perder. Cuando eliges el gozo, desactivas el desgaste. Cuando te mueves con orden, magnetizas favor. Cuando piensas en legado, aseguras continuidad. Todo lo que el hombre bendecido toca se vuelve fértil, porque no trabaja desde la carencia, sino desde la plenitud. Y esa plenitud no proviene de acumular más, sino de entender que ya lo tienes todo en la comunión con el dador. Dios no bendice para que te gloríes, te bendice para que representes. Eres un embajador de su abundancia, un portador de su ADN de creación, un testimonio viviente de que el cielo puede habitar en la tierra a través de la obediencia humana. Cada principio que hoy has escuchado tiene poder creador si lo declaras, si lo practicas, si lo repites con fe. La fe no es emoción, es movimiento espiritual. Cuando confías, el cielo se alinea. Cuando actúas, la energía divina responde. Cuando agradeces, las puertas invisibles se abren. La prosperidad no es un milagro aislado, es una consecuencia sostenida de vivir bajo la frecuencia correcta. Y hoy, esa frecuencia te llama a salir de la escasez mental, del miedo, del esfuerzo agotador, y a entrar en la corriente de la gracia, donde cada paso produce fruto y cada día trae nueva provisión. Ahora recibe esta palabra no solo como enseñanza, sino como transferencia espiritual. Declara en voz alta: la bendición del Señor me enriquece y no añade tristeza con ella. Repítelo con conciencia, con intención, con fe. Cada vez que lo pronuncias, actualizas tu campo espiritual, reprogramas tu entorno y ordenas al universo que te reconozca como portador de bendición. Permite que esta atmósfera te envuelva. Si estás viendo este mensaje, no fue casualidad. Hay una asignación sobre ti: ser canal de prosperidad limpia, multiplicador de propósito, sembrador de legado. El Espíritu de Dios te está invitando a ser socio de su diseño, a representar su abundancia sin culpa, a manifestar su gloria en lo cotidiano. Él te llama a pensar como administrador del cielo, a vivir como hijo de pacto, a caminar como heredero de promesas. No hay falta que pueda resistir a la mente bendecida, no hay deuda que sobreviva a la conciencia del favor, no hay obstáculo que se mantenga ante la obediencia. La prosperidad del reino no es lujo, es testimonio. A través de ti, otros verán que Dios no solo salva almas, sino que restaura destinos, negocios, familias y generaciones.
Si esta palabra tocó tu espíritu, si sientes que algo dentro de ti se encendió, da like ahora. Comparte este mensaje con alguien que necesite despertar su propósito. Y suscríbete para seguir recibiendo revelaciones que activarán tu vida financiera y espiritual. Porque este canal no es un entretenimiento, es una escuela profética del Espíritu. Que el Señor te cubra con su favor, te rodee con su abundancia y te haga caminar con ligereza y propósito. Que cada día que amanezca sea un recordatorio de que la bendición no terminó contigo, apenas comenzó a expandirse a través de ti.